Amante Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra, de escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esfuerces nuestra voluntad para que la pongamos de parte tuya y no en contra de ti. Te pedimos que bendigas también a aquellos que estarán viendo los videos más tarde y que junto con ellos, Señor, tu Espíritu Santo pueda influenciar nuestras mentes para que podamos aprender de ti, crecer y madurar en tu conocimiento. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera parte de los versículos de memoria comienza con Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego viene 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Eso era de 2 de Pedro 3:13. Ahora viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Como he explicado anteriormente, hay veces que se me confunde porque en inglés la fraseología es un poquito diferente, pero no importa. Seguimos entonces, viene ahora Filipenses 3:9, y ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso era Filipenses 3:9 y ahora tenemos a Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Vamos a hablar de eso un poquito también esta noche. Los que servimos en espíritu a Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ni en la propia nuestra, ni en la de nadie más tampoco, ¿verdad? Solamente en Cristo podemos confiar y en su palabra. Luego viene Hebreos 11:17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, contando con que aún de la muerte es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Eso fue Hebreos 11:17 al 19. Luego viene 1 de Timoteo 2:5. Porque hay ¿cuántos dioses? Porque hay un Dios. Asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y espero que todos estén repitiendo junto conmigo y contestando a las preguntas a medida que vamos, porque ese es el objetivo de esto, ¿verdad? Luego viene Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Su fe de quién? De Dios, la fe de Jesús. Sí, por medio de la fe de Él vivirán los justos, viviremos los justos. Éxodo 12:13, esto viene en relación con la 10ª plaga, antes de que los israelitas salieran de ser esclavos de la tierra de Egipto. Y entonces Dios les habla y les dice, y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, o pasaré por alto, y no habrá sobre vosotros plaga de mortandad cuando yo heriré la tierra de Egipto. Eso fue Éxodo 12:13. El que le sigue a ese es Éxodo 28 al 11 y ese es ya de la segunda mitad. Sin embargo, vamos al último que habíamos anexado, que es Apocalipsis 14:12. Vamos a repetirlo también. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan dos cosas: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los atesoran, los tienen por alto valor, los aprecian
Eso es lo que quiere decir. Los quieren, los aman. Ok, entonces con esto pasamos al estudio de nuestra lección de esta noche. Estamos en el capítulo 37. Ese capítulo comienza en la página 249. Se titula Israel, un pueblo misionero. Habíamos llegado hasta la página 255 y desde allí vamos a comenzar. Bueno, bien que comenzaremos en la parte inferior de la 254. Allí empezamos. Tengan sus Biblias a la mano, las vamos a usar y bastante. Vemos pues que nada había que Dios deseara tanto como la salvación de los paganos que rodeaban a los judíos, y no solo de los que estaban próximos, sino también de los más distantes, puesto que las promesas no eran solamente para los judíos y sus hijos, sino también para todos los que están lejos. Esto lo dice en la Biblia en Hechos 2:39. Por favor, abramos nuestras Biblias allá. Está en la segunda parte de la Biblia, o lo que se llama comúnmente el Nuevo Testamento. Hechos, está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Y dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y a cuántos llama Dios? A todos. Por eso les está diciendo a ellos, esto no es solamente para ustedes, el grupito de aquí, los que están a su alrededor. Sí, ellos también, pero es para todos, para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? También en Isaías 57:19. Vamos allá en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Isaías, capítulo 57, versículo 19. Isaías 57:19. Crío fruto de labios, paz, paz, al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanarélos. Dios quiere usar su poder para todos sus hijos, los que están cerca, los que están lejos, y claro, quiere acercarnos a todos a sí mismo. Seguimos leyendo en la 255. Que Dios no hizo diferencia entre los judíos y gentiles lo demuestra el hecho de que Abraham, la cabeza de los judíos, fue él mismo un gentil o un pagano, y recibió la seguridad de ser aceptado por Dios siendo aún incircunciso. Ahora, no es que Dios lo escogió siendo aún pagano. Había sido pagano y porque creyó en Dios y confió en Dios completa y plenamente, Dios entonces lo llamó e hizo ese pacto, que es la continuación del pacto eterno. Se lo habló a él, se lo dijo a él, se lo prometió a él y a toda su descendencia. Recuerden, descendencia no solamente en manera sanguínea o por medio de genes genealógico, sino por la fe. Así que ustedes y yo pertenecemos a la descendencia de Abraham por la fe. Seguimos leyendo. Para que Abraham fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso es de Romanos 4:11 y 12. Dios estuvo siempre tan dispuesto a aceptar personas de entre los paganos como los estuvo cuando llamó a Abraham de entre ellos. Cuando vino Cristo, declaró que había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sin embargo, mientras decía esto, estaba mostrando quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel al ministrar la curación de una mujer pagana que creyó. Vamos allá, ayer a donde habíamos quedado la vez pasada y dijimos que íbamos a regresar a esa historia. Vamos entonces a Mateo, capítulo 15. Allí es donde está esa historia. Mateo capítulo 15, vamos a comenzar con el versículo 21 hasta el 28. Mateo 15, comenzando con el versículo 21. Espero que ya todos estemos allá.
Comenzamos a leer. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Entonces, esto es fuera de los bordes o de las fronteras de Judea, del pueblo de Israel. Estaba saliendo del país. Y he aquí una mujer cananea, pagana, que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Hasta este punto, esto es un paréntesis aquí, hasta este punto en la lectura, pareciera que tanto Cristo como los discípulos están completamente de acuerdo en que esta mujer es una peste, es un problema y que no hay que ponerle cuidado, o como le están sugiriendo los discípulos, dígale que se quede quieta, que se vaya, que nos deje tranquilos. Versículo 24. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Mayor afirmación? Pensémoslo por segunda vez, porque en el resto de la historia nos va a mostrar cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Entonces, ¿cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? La mujer. La mujer no era de la casa de Israel. La mujer era de fuera de los predios de la nación de Israel. ¿Cuáles eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los discípulos mismos que creían que debían seguir como estaba haciendo toda la nación, manteniendo todo para ellos, porque Dios se los había dado a ellos, y como se los había dado a ellos, era de ellos y les pertenecía a ellos, y no debían compartirlo con nadie más, porque los demás no eran merecedores de nada de eso. Merecedores. La mujer también dijo que ya no era merecedora, ¿verdad? Dijo: sí, es cierto, no es bueno. Estuvo de acuerdo con Cristo, no es bueno tomar el pan que debe comer el niño y dárselo al perrito o al gatito. No, pero ellos comen de las migajas que caen de la mesa. En otras palabras, la mujer estaba diciendo: yo sé que yo no soy digna, yo no me lo merezco. No lo estoy pidiendo así. Lo que pido son de las migajas, de las moronas que caen. De hecho, la mujer estaba hablando como debemos nosotros también sentirlo. Porque ninguno de nosotros, de ninguna manera, ni porque tengamos decenas de años de conocer a Dios, o porque hayamos hecho qué cosa tan grande, hayamos predicado, hayamos enseñado, nos aprendamos muchos versículos de memoria, no importa lo que hagamos, nunca somos merecedores de la bondad, de la misericordia, de las bendiciones de Dios. En el momento en que nos sintamos merecedores de ellas, ya no necesitamos de Dios, sino solamente como quien va a una máquina para comprar algo, pones tus monedas, tu tarjeta y empujas el botón que necesitas y sale el sándwich o el caramelo o el chocolatín y ya. Tú no te quedas allí a tener una conversación con la máquina. Solamente la usas cuando la necesitas. Pero no somos merecedores de las bondades de Dios. Nos las da
porque Él es misericordioso. Entonces ya entendimos la historia y vemos cómo Dios no tiene favoritos. Seguimos el siguiente párrafo. Lo que hizo Cristo en favor de la mujer cananea, estaba igualmente deseoso por hacerlo en favor de cualquier habitante de Canaán y de todo el mundo que creyera en los días de Josué. Todo aquel que no se aferrara obstinadamente a sus ídolos sería reunido en el redil de Israel hasta que hubiera solo una grey. Solo una grey y un solo pastor. Había salvación para todos los que la aceptaran, pero tenían que hacerse israelitas en verdad. Aquí hay dos términos que quiero analizar un poco más. El primero es donde dice, había salvación para todos los que la aceptaran. Esa palabra a veces nos hace pensar, por la forma en que la oímos, en que se predica en el mundo cristiano en general. Se dice que tenemos que venir a Jesús y entonces pedirle que nos salve, etcétera, etcétera. Pero ¿saben ustedes una cosa, hermanos? Cristo murió, yo no estaba allá. Yo no le pedí que viniera. Es más, cuando me di cuenta que Él había muerto por mí, que ya yo era salva, esto fue muchos años después de que Él ya había muerto. Él no vino porque yo le pedí que viniera. Él vino porque Él me ama. Él vino porque Él te ama a ti. Entonces, esto de aceptar no quiere decir que es que tenemos que ir y rogar y pedir y hacer una petición y meterla y esperar cierto número de días para que nos diga qué tenemos que hacer, y después de que hagamos esto y esto y esto y esto, entonces seremos aceptados. No. Ni Él nos tiene que aceptar de esa manera, ni nosotros lo aceptamos a Él de esa forma tampoco. La forma en que lo aceptamos es de esta. Esta es la manera correcta en que la Biblia habla en cuanto a esto. Cristo murió para salvar a toda la raza humana. Y cuando murió, así lo hizo. Sin embargo, cuando la persona, yo me voy a usar de ejemplo, cuando yo me doy cuenta, por la obra del Espíritu Santo en mí, que yo estoy encerrada en un círculo vicioso de pecado del cual no puedo desenredarme. Y encuentro que Cristo murió por mí, me dio la salvación y ya tiene la solución que yo estoy buscando para lo que necesito. Entonces, en ese momento, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos dos opciones. Podemos decir, Señor, gracias por el don, el regalo que pusiste en mi bolsillo. Lo acabo de encontrar y me doy cuenta que tú me amabas desde antes que yo existiera. Señor, gracias. Lo recibo, lo aprecio. ¿Y cómo lo aprecio? Recibo y aprecio el don, recibo y aprecio el que me lo dio también. Entonces le sirvo por amor, con gusto, porque aprecio lo que hizo por mí. O cuando encuentro este regalo en mi bolsillo, le digo al Señor, ¿y esto qué hace aquí? Yo no necesito esto. Tómalo, dáselo a otro si alguien lo quiere. O no, yo lo boto, eso no es para mí. Yo no creo en eso. El Señor lo recoge y sigue persiguiéndonos. Si lo necesitas, recíbemelo. Mira lo que vas, mira dónde vas. Esa es la manera en que aceptamos, apreciamos, es una mejor palabra que aceptar. ¿Okay? El otro término es israelitas en verdad. Decía, había salvación para todos los que la aceptaran, pero tenían que hacerse israelitas en verdad. Nosotros conocemos ya un versículo, que lo repasamos esta noche, por cierto, de Filipenses 3:3. Donde dice que nosotros somos la circuncisión. Esa es la circuncisión de la cual habla aquí. ¿Israelitas en verdad? No israelitas solamente que eran circuncidados los hombres, no. Que el corazón es circuncidado, se ha quitado. Le hemos permitido al Señor que, como dice en Mateo 1:21, Él, que es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, desarraigue el pecado de nosotros.
Entonces, estos son los israelitas en verdad. Como dice Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esas son las tres características del verdadero israelita. Todos nosotros tenemos esa opción a ser verdaderos israelitas. Seguimos entonces ahora en la siguiente sección, Israel, un pueblo separado. Hemos usado una palabra de 5 letras antes, no sé si ustedes la recordarán. Una palabra de 5 letras que significa separado. ¿Hay alguien que sepa cuál es esa palabra? Que significa separado. Pueden abrir su micrófono y contestar si saben. Voy a contar hasta 5. Pienso que es cuando alguien está apartado para un propósito en particular. Sí, señora. Eso es lo que es ser santo. Eso es lo que es ser santo. Ser separado, apartado. Entonces, Israel, un pueblo santo. Eso es lo que quiere decir allí, en ese título de esta sección. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. Es por esa razón por la que se prohibió a los israelitas entrar en ninguna confederación con los habitantes de la tierra. Toda alianza o federación implica semejanza, igualdad, la unión de dos poderes similares. Pero Israel, si permanecía fiel a su llamado, no habría de tener nada en común con los habitantes de la tierra. Esto no quiere decir separación porque nos sentimos mejores que ellos o ellos no califican para ser amigos nuestros o de nuestra confianza. No, eso no es lo que esta separación significa. Quiere decir que somos apartados para Dios, pero estamos en su servicio para llamar a otros, enseñar a otros, traer a otros para que sean separados del mundo y sean separados para Dios. ¿Okay? Esa es la separación de la cual se habla aquí. Seguimos. Tenían que ser un pueblo separado, separado solamente por la presencia santificadora del Señor. Y entonces cuando Dios dijo a Moisés, mi presencia te acompañará y te dará descanso, Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Viene de Éxodo 33, 14 al 16. Entrar en alianzas con las naciones que los rodeaban significaba unirse a ellas. Y eso significaba, a su vez, separarse de la presencia de Dios. Noten allí que no hay campo medio, campo neutro. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. Pero no hay de que, 75% con Dios y 25% con el enemigo. O 90 y 10. O 50 y 50, mitad y mitad. No. Al unirse a ellas, eso significaba a su vez separarse de la presencia de Dios. No solamente significaba entonces, significa hoy la misma cosa. El enemigo nos tienta todo el tiempo y desgraciadamente lo hace porque sabe que caemos muy a menudo en esa tentación. No, pero tú haces esto y esto y esto y participas en esto y esto y esto y esto. Un poquitito de esto, ¿qué diferencia va a tener? No es sino un poquito. Es tan poquitito que eso ni se puede definir lo que es. No, es 100% de parte de Dios, porque cualquier porcentaje que le permitamos al enemigo que nos convenza que está bien, por allí entra y agarra el resto del porcentaje hasta el 100%. Seguimos leyendo. La presencia de Dios es lo que habría de hacer que el pueblo de Dios estuviera separado de las naciones y se mantuviera así. Y su presencia habría de tener necesariamente ese efecto.
La presencia de Dios tendrá el mismo resultado en nuestros días, puesto que Dios no cambia. Por favor, subrayen las siguientes 3 líneas. Es un buen resumen de lo que hemos estado leyendo en esta sección. Dice, por lo tanto, la pretensión de que el pueblo de Dios no está en necesidad de mantenerse separado de las naciones equivale sencillamente a pretender que no necesita la presencia de Dios. Bastante claro, palabras muy fáciles de entender. Pensamiento bastante profundo, pero muy importante, porque allí es donde está el campo de batalla que al enemigo le encanta batallar, pelear en ese campo. Siguiente párrafo dice, el mismo principio estaba implicado cuando el pueblo reclamó un rey. Nos dice allí que leamos el relato en Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos entonces, Primera de Samuel está en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Está después del Pentateuco, después de Génesis, Éxodo, de Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, luego Ruth y Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Espero que ya estemos allá. Entonces, comienzo a leer, versículo 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abia. Fueron jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Así que si le pasaban dinero, traían el veredicto de una forma. Si le daban tanta cantidad, les salía bien el asunto judicial que buscaban. No estaban andando bajo los pasos del Señor, ni bajo los pasos de su padre Samuel tampoco. Seguimos ahora, estamos en Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos al versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra, o sea, no le cayó bien esa palabra a Samuel, que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Qué lindo el ejemplo, ¿verdad? No les dijo, no, esto no debe ser así. No dijo nada, no le gustó lo que le dijeron, pero fue a hablar con Dios, a ver qué era lo que Dios le decía. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así también contigo hacen. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. En otras palabras, diles exactamente todo lo que pueden esperar de lo que les van a venir al hacer esta clase de decisión. Dios siempre es así, ¿cierto? Versículo 10, y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dios dijo pues, este será el derecho del rey que hubiera de reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.
Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, o sea, como una armada, ¿verdad? Pondrálos asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes, o sea, aquí vienen los impuestos. Él diezmará, quiere decir que el 10% de impuesto sacará de vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos, así es como le puede pagar al resto de su gabinete. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño. Tendrán que pagar impuestos sobre sus rebaños también, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová os oirá aquel día. Paremos allí un segundo. ¿Cómo es esto? Cuando ellos estén en un lugar tan terrible, en una situación tan horrible como la que Dios les está prescribiendo, y les dice, no vengan a donde mí porque yo no los voy a escuchar. Démonos cuenta aquí de que Dios está haciendo lo que siempre hace con cada uno de los seres humanos. Nos dice el camino de la verdad y dónde nos va a llevar ese camino hasta el final. ¿Cuál va a ser el destino de ese camino? Nos dice también el otro camino es así y asá y asá y asá, y los llevará a tal destino. Entonces, la razón por la cual Él les dice, no os escucharéis, no os oirá en aquel día Jehová, es porque les está diciendo, se los estoy diciendo ahora, cuando pueden hacer una decisión diferente. En ese tiempo ya va a ser demasiado tarde lo que yo les diga. No es que les está diciendo que no los va a escuchar, porque si esa es la situación, estamos perdidos, ¿verdad? Pero ya sabemos que Él no es así, lo conocemos mejor que eso. Seguimos entonces en el versículo 19. Empero, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y refiriólas en oídos de Jehová. Versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Quiero que regresemos al versículo 7. Cuando le pidieron rey y Samuel habló con Dios, noten la forma en que Dios describió lo que estaba sucediendo. Dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeron, porque no te han desechado a ti. Claro, Samuel se sentía desechado hasta cierto punto porque él había sido el único que había sido el dirigente hasta ese momento. Sus hijos no servían para nada y porque sus hijos no servían, querían que le pusieran un rey. Así que él se sentía que no contaban todo lo que él había hecho, ni querían ahora dejar claro a su simiente, y él no estaba diciendo que los dejara a ellos, pero se sentía puesto a un lado. Pero Dios le dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Recordemos este consejo de Dios a Samuel, para que cuando haya personas que no les guste la forma en que vivamos nuestra vida, o si compartimos con ellos de la palabra de Dios, les parece que eso no es así o que estamos siendo muy extremistas o lo que sea, recordemos, no es a nosotros que nos están rechazando. No nos sintamos mal y heridos y acongojados, no, es a Dios que están rechazando. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude para que nosotros nunca le causemos un dolor
de corazón a Dios, como ese cuando las personas lo rechazan. Vayamos también al versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las gentes. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El rey va a pelear nuestras batallas. ¿El rey? ¿Quién los había sacado de la tierra de Egipto? ¿Quién los había liberado? ¿Quién les había provisto el agua, la comida, el cuidado, el sol, la nube de día para que los cuidara del sol y la columna de fuego para que les diera luz de noche? ¿Quién había hecho todo eso? ¿El rey? No. Y Dios les había prometido que Él iba a pelear sus batallas. Aquí ellos están diciendo, olvídese de Dios que pelee nuestras batallas. No, que vamos a estar confiando en eso. Lo que queremos es rey. ¿Por qué? Dice, porque seremos también como todas las gentes. Se están comportando, diría yo, como unos adolescentes. Es en el tiempo de la adolescencia, ¿verdad? En que los muchachos quieren calar bien entre todos, que todos piensen bien de ellos, que sean aceptados bien entre todos. Y aquí este pueblo están diciendo, queremos ser igual que todas las gentes. Entonces, ¿para qué los había llamado Dios? ¿No era un pueblo escogido? ¿Escogido para qué? ¿Para que fuera igual que todos los demás? No, escogido para que ayudaran a los demás a conocer a Dios, a traerlos a Dios. Pero ahora dice, no, nosotros no queremos nada de eso, vamos a ser igual que ellos. ¿Y nuestras batallas? Olvídese de permitir que Dios las pelee. El rey que las pelee por nosotros. Hermanos, hay tantas lecciones en todas estas cosas. Y tenemos la oportunidad de ver cómo Dios las ha dejado escritas precisamente para que nosotros saquemos esas lecciones y no caigamos en los mismos problemas, en los mismos dolores y quebrantamientos de corazón que ellos pasaron. Han sido dejadas allí con ese propósito. Quiero que vayamos a... No vamos a terminar todo lo que había preparado yo para esta noche, pero eso no importa, seguiremos la próxima vez. Pero vamos a Efesios 1. Efesios 1 en el Nuevo Testamento. Estoy buscando aquí que estaba mirando algo. No, perdón, es Primera de Corintios 10. Tenía una duda. Primera de Corintios 10. El Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Primera de Corintios 10. Vamos a leer el versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas, estas de las que están hablando allí en Corintios y todas las que hemos hablado y todas las demás que están en la Biblia, y todas estas cosas les acontecieron en figura y son escritas ¿para qué? Para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Podrán haber sucedido estas cosas hace miles de años, pero no por eso dejan de ser ciertas, verdaderas, la palabra de Dios, no dejan de ser fidedignas como es Dios. Por lo tanto, Dios las ha protegido, las ha mantenido. Estas cosas se hubieran podido perder hace muchos miles de años y no hubiéramos tenido el registro de todo esto para tener estas lecciones tan preciosas que nos hablan directamente a nuestra circunstancia. Dios no solamente permitió que fueran escritas, sino que las ha protegido durante todos los milenios en los cuales la palabra de Dios ha sido atacada y el enemigo ha querido destruirla y separarla y esconderla y acabarla de manera que la humanidad no la tenga. Dios la ha protegido. Y además de eso, la tenemos en nuestras manos y en nuestro propio idioma. Razón por la cual muchas personas durante la Edad Media perdieron su vida porque tuvieron la osadía de traducir la Biblia a otros lenguajes, al inglés, al español, al francés, etcétera, al portugués, etcétera, etcétera.
esas personas perdieron su vida por haber hecho eso. Era en contra de lo que la gente quería, de lo que los altos de la alcurnia, los oficiales querían, oficiales de la iglesia. Así que valoremos, apreciemos lo que tenemos allí, leamos. De paso, ¿cuántos recordaron la tarea que les di la semana pasada? Ojalá no estén diciendo, ¿cuál tarea? Pero recuerdan que les había pedido que leyeran Primera de Reyes 17, la historia de Naamán y el siervo de Eliseo. Espero que la hayan leído. Eso les ayuda a entender todavía más el propósito de Dios. Y si no la han leído, tienen la oportunidad de leerla todavía. Escriban en el libro o en cualquier otra parte donde ustedes puedan ver allí y recordar, leer eso para que puedan tener toda esa información. Entre más información tenemos, más conocemos el carácter de Dios, más le permitimos que copie su carácter en nosotros también. Entonces, con esto dejaremos hasta allí esta noche. Llegamos hasta la página 256. Prácticamente al terminar el párrafo que venía de la 255. Entonces, marquen allí su libro y regresaremos allí la próxima semana. Les invito entonces para que nos pongamos de rodillas delante de este Dios tan amoroso que provee todo lo que necesitamos. Oremos. Padre bueno y santo, te agradecemos porque dejaste escritas las lecciones que tu pueblo vivió en años anteriores. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo las aplique a nuestras vidas hoy, aquí, en el siglo XXI y en el lugar donde vivimos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo todavía puede usar todas esas cosas para ayudarnos a entenderte, a comprender tu palabra, tus planes y la forma en que deseas desarrollar esos planes en nuestras vidas. Ayúdanos también para que al aprenderlas, las compartamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas que tú pondrás a nuestro paso, para que tengamos la oportunidad de compartir con ellos el Dios que los ama a ellos también. Te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos de la sangre bendita de Cristo Jesús. Amén.